Listo, muy buenos días. Hola. Eh, eh, Hola, gente linda. Gente del universo que nos escucha. Lo que pasa es que si es de día, entonces hay gente que lo va a escuchar de noche. Si es de noche, hay gente. Muy, muy buenas para todos. Buenas y santas y santos. Tengan todos ustedes en este día que hizo el Señor. En este día nos gozaremos y nos alegramos. Bienvenidos a la comunidad cristiana de transformación. Una iglesia con propósito para la gente de hoy. Una iglesia que tiene el fundamento en la Biblia, cuyo Dios verdadero es el Señor Jesucristo, eterno Dios y Salvador, enviado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo de Dios. A Él adoramos, a Él exaltamos en este día. Queremos darle una cordial bienvenida a todos ustedes que nos visitan por primera vez. A Daniela, que es la segunda vez que viene, bienvenida a la iglesia, Comunidad Cristiana de Transformación. Una iglesia con propósito para la gente de hoy. ¿Ya? Bien. Muy bien, gracias por estar en este lugar. Vamos a aprovechar el tiempo porque el tiempo en televisión es muy caro. El tiempo en televisión es caro, sí. Entonces vamos a avanzar. Vamos a leer la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos del 46 al 52. Vamos a desarrollar un tema muy bonito que el Señor nos ha dado y ojalá Dios hable a nosotros y pongamos nuestra confianza en Jesucristo. El tema lo hemos titulado ¿qué quieres? ¿Ver o que te vean? ¿Si es así o dije es al revés? Ah, bueno, el orden de los factores sí altera el resultado. ¿Quieres ver o que te vean? O olvidé decir lo mismo. ¿Está bien? Listo, así es el tema de hoy. ¿Quieres ver o que te vean? Eso es una cosa espectacular. Es el título porque es cortico, pero vamos a trabajar. Muy bien, vamos a leer la Biblia, los que tienen en la pantalla, o sea, los que están en casa o los que nos están viendo desde las otras latitudes del mundo. Vamos a leer la Biblia y dice así. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, así calladito, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice dar voces, ¿cierto? Enseguida vamos a hablar de eso. Empezó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más duro, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Palabra de Dios. ¿Qué quieres? ¿Que te vean o ver? Los voy a contextualizar en el texto, no históricamente, sino en el texto. Resulta que este pasaje se desarrolla en el momento previo a la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, la famosa entrada triunfal, cuando todo el mundo le tiró los ramos y tal, y el Señor se montó en un burro 0 kilómetros, pinchado, entró allá. Era el momento previo a eso. Y aquí hay una cantidad de simbolismos previos a ese gran acontecimiento en Jerusalén. Resulta que una o dos noches antes de este evento, estaba el Señor reunido con sus discípulos. ¿En dónde estaban? En Jericó. Estaban ahí habitando en Jericó. No les voy a hablar de Jericó, la ciudad sobre la cual reposó una maldición, que fue donde entró Josué y maldijo la ciudad y nunca más se volvió a edificar. Esta era otra Jericó, no era esa. Esta era otra Jericó que estaba en el camino hacia Jerusalén. Parecía ser un lugar de reposo en el peregrinaje. Como decir algo, la gente que va a Buga, al Señor de los Milagros en Buga. Al Señor de los Milagros en Buga, tienen que pasar por unos pueblos en el valle y uno de ellos se llama El Toro,
Y entonces ahí hay muchos hoteles y tal donde la gente reposa. Eso mismo ocurría en este momento. Como era un lugar de reposo, o sea, de estadía, era una ciudad de paso, pues había muchas formas en que la gente pobre, la gente que mendigaba, la gente que pedía limosna, al ver toda esa multitud, bueno, al ver no, él no podía ver, pero al estar en medio de esa multitud de personas, encontraban como una especie de foco para poder obtener recursos. El ciego Bartimeo era emprendedor, el hombre tenía su empresa ahí, su capa y todo, el hombre estaba ahí. Entonces, era una forma de conseguir lucro, beneficio, aún en medio de su limitación. Resulta que esa noche anterior o 2 noches antes, no me he dado a la tarea de mirar cuándo fue, pero fue en esa misma semana. Habían 2 discípulos que eran muy amados por el Señor, pues de hecho uno de ellos era Juan, ¿cierto? Juan como que tenía un carácter, el discípulo del amor, el discípulo que tal, el discípulo tan lindo que todos, el docilito que todos conocemos, el que escribió el Apocalipsis, allá sumiso en la isla de Patmos. Parece ser que era una cosa con ojos antes de que el Señor lo amansara. De hecho, la Biblia relata que él y su hermano eran llamados los hijos del trueno. ¿Cómo serían de mansito este par de guerrilleros? Y el Señor, sí, formalitos, ellos creo que iban a puñaladas bailables y todo, esa gente. En fin, ocurrió algo particular con ellos. Ellos estaban en la cena con el Señor, teniendo comunión con el Señor, y en el verso 35 del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, dice lo siguiente: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Póngale pues cuidado el temperamento de una persona. Cuando una persona no conoce a Dios, no sabe lo que le pide. Cuando usted no conoce a Dios, no sabe lo que le pide. Y después se enoja con Dios porque Dios no le da lo que usted quiere. Pero Señor, y ahí yo conozco gente que le cita la Biblia, en tu palabra dice que pidiéramos al Padre en tu nombre y todo nos será hecho. Pero cuando yo no conozco al Señor, pues le pido tonterías a Dios y Él no me va a poder responder. Conozco un muchacho que quería ser presidente de la República y le oraba al Señor: Señor, yo quiero ser presidente y decreto y confieso y lo afirmo que voy a ser el presidente de la República. Y yo le dije al muchacho: mijo, ¿y usted ya está estudiando derecho? ¿Está haciendo vida social, vida política? ¿Ya está empezando a dar los primeros pasos? Empiece por la JAL. Empiece por eso. Es que no, yo sé que Dios me va a poner. Yo, bueno, mijo, Dios lo bendiga. Lo veo vendiendo Herbalife después. Así lo vi. Bueno, muy bien. Cuando usted no conoce a Dios, le pide cosas que no entiende. Y entonces ellos le dijeron: Señor, pídenos lo que pidiéramos. Y el Señor tan lindo, a mí me fascina mi Señor. Él empezó a decirles: a ver, pues, par de hijos del trueno. A ver. Llega y les dice el Señor con la ternura de mi Señor Jesús, llega y les dice: que, ¿y qué queréis que os haga? Usted se imagina que a usted Dios le diga: Xavier, ¿qué querés que te haga, pues, hombre, muchacho? Enseguida vamos a ver cómo yo voy a tocar el corazón de Dios y qué es lo que realmente hace que Dios me responda a la oración que yo pretendo. Entonces el Señor les pregunta: ¿qué quieren que les haga? Ellos, me imagino la expectativa, se llenaron de emoción porque ya estaban viendo los milagros del Señor. Y empieza, y la mamá, incluso en el Evangelio de San Mateo habla que la mamá fue la que hizo la petición. Ellos le dijeron: Señor, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: muchacho lindo, querido y hermoso, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis. Eso es verdad. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados también. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. O sea que aquí lo de los testigos de Jehová se desmonta. Porque ya los 144,000 se fueron en volqueta.
Ya esos están listos. Ya esos se fueron en volqueta, ya no hay nada que hacer. Entonces ahí viene la primera pregunta. El mensaje de hoy se llama, ¿quieres que te vean o quieres ver? Bueno, ¿quieres ver o quieres que te vean? Ellos le hicieron la pregunta, ellos le hicieron una petición al Señor. Y la petición de ellos, ¿cuál era? Que los vieran, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Figurar, que los vieran, ¿sí o no? En la iglesia se ve eso a veces. Hay gente que le gusta. No, en esta iglesia no, gracias al Señor no. No, aquí somos poquito, aquí no es como, ¿qué? 1, 2, 3, 200 y algo. Nada, aquí no hay. 300,000. En esta iglesia somos tres. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. En esta iglesia somos 300,000. Y ninguno de esos 300,000 le gusta figurar. Si vieras, aquí a todos esos 300,000 les gusta servir. Lavar los baños, organizar, les encanta. Ya, aquí lo hemos visto. A ellos ¿qué querían? Que los vieran. ¿Listo? Dejémoslo ahí en el tintero. Ese es el contexto de ahí del texto. Ahora venimos a lo que nos atañe, a nuestro amigo Bartimeo. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este verso es muy completo, muy interesante. En este verso ocurre algo particular. Y es que como la historia de estos relatos fue escrita después de que pasó, no en el mismo momento en que se estaba desarrollando, sino que fue escrita después. Parece ser que Bartimeo, como dice en el verso 52, siguió a Jesús en el camino. Parece que Bartimeo y su papá eran familia, o sea, eran familiares en la congregación. Como decir algo, cuando esta iglesia pase el tiempo y crezca y tengamos satélites, hijas, entonces, Xavier, el pastor de la iglesia en Prado, vamos a recordar, ¿te acuerdas cuando Xavier vino que Giovanni dijo que era un horrible creído, una chucha inmunda, pero gracias a Dios ya se rompió la barrera? ¿Se acuerdan cuando eso era algo que pasó, cierto? Parece ser que Bartimeo y Timeo eran conocidos. Ojo con esto que es muy importante. ¿Qué estamos haciendo usted y yo para ser conocidos en dos lugares? En el cielo y en la tierra. En el cielo ya estamos figurando. Así que Dios ya respondió. Si a usted le gustaría estar a la derecha del Señor, ya Dios respondió. Porque resulta que cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo en el corazón, en el cielo ya estamos carteleados. Ya nos colocaron, vea, el propio sello. Y ese sello es de luz. O sea que por donde usted vaya, ilumina. El problema es que los demonios no quieren que usted ilumine. Los demonios, ante al contrario, quieren opacar la luz de Dios que hay en usted para que el evangelio quede prostituido y por debajeado. Pero ya la primera está respondida. Usted y yo ya estamos figurando en la eternidad y en la eternidad futura, en la eternidad donde usted y yo vamos a cenar juntamente con Cristo en las bodas del Cordero. Cuando Él nos rapte, cuando Él nos lleve a su presencia, vamos a estar con Él. ¿En dónde? En el cielo, en la cena. Dice, la figura de sentarse a la diestra y sentarse a la siniestra es una figura de una mesa. Y en la Biblia dice que usted y yo vamos a estar en dónde, haciendo qué con Jesús. En el cielo, en una mesa grande, y Él es el que nos va a servir. Él es el que nos va a dar. Él es el que nos va a servir como anfitrión. Vamos a estar en una fiesta. Esa tiene que ser la motivación de los creyentes. La motivación de un creyente, ¿dónde tiene que estar? En el cielo. No acá en la tierra, enseguida lo vamos a mirar. Ya la primera entonces está respondida. Pero resulta que nosotros en nuestra mente limitada todavía queremos que nos vean acá. Acá. Mire, superar eso es duro. Yo se lo digo por experiencia propia. Después les testifico eso porque en público, en televisión no lo puedo decir. Bueno, muy bien. En el verso entonces 46 aparece Bartimeo y su papá. El nombre Bartimeo significa en arameo, bar es hijo y Timeo honra. Ya que sería hijo de honra. Timeo significa honrar, honra u otorgar honor. Entonces Bartimeo podría ser hijo de honra o hijo que da honra, ¿cierto? Eso podría ser. Pero si usted se va para el libro, en el Antiguo Testamento, en las leyes,
Ningún ciego podía ministrar en el tabernáculo como sacerdote, ni ningún enfermito, ninguno con testículo magullado, ningún enano. Nadie podía, con ciertas características físicas, poder entrar y dar honra en el templo. Pero cuando viene Cristo a la vida de un ser humano, cambia todo aquello que para lo que usted antes era malo, nocivo, negativo, Cristo lo convierte y lo santifica y lo salva. Así que usted y yo, cuando empezamos a estar en Cristo, nuestra vida en esencia tiene que empezar a cambiar. No podemos ser los mismos. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, la vida de esa persona tiene automáticamente que cambiar. Si usted todavía sigue viviendo las mismas situaciones que vivía en otro tiempo, entonces está siendo visto por los demonios, no está siendo visto por los ángeles. ¿Quién les está echando porras? Hágale que pecar se puede. Sí, se puede. Masturbarse, ver pornografía. Sí, ¿quién le está haciendo las porras? Los demonios, ¿cierto? Pero también hay otros que le están diciendo, dice, tenemos una gran nube de testigos, ángeles y gente que por fe ya están en la presencia de Dios, diciéndole, sí se puede, no peque más, lea la Biblia, aquí lo estamos esperando. Nosotros tenemos que empezar a entender eso, que cuando usted y yo empezamos a convertir nuestra vida al Señor, nuestra vida en esencia tiene que cambiar. Hay que odiar el pecado, hay que aborrecer lo malo. Así nos digan fanáticos, así nos digan locos, así digan que somos retrógrados, lo que sea. ¿Cómo vamos a aceptar que en un país normal cojan a un niño y lo casen con otro tipo? Que porque el otro tipo dice que es una niña de 10 años y que en su concepción puede tener relaciones sexogenitales con un menor. El mundo, dice la Biblia, a lo malo le están diciendo bueno y a lo bueno le están diciendo malo. Hoy en día niños como Ashley, como nuestros hijos, están viendo normal y natural que pasen estos tipos y estas vidas en pelotos, besándose y haciendo cosas que porque son la marcha del orgullo. Y eso ya es normal. Es más, nosotros los mismos cristianos lo normalizamos que para que no nos molesten, para llevar la fiesta en paz. No, no tenemos nada en contra de los homosexuales. De hecho, ojalá vinieran 50,000 para llevarle la contraria al que dijo que no quería la reconversión. Vinieran 50,000 para mostrarles que biológicamente, ¿qué son? No es nada en contra de los homosexuales, es en contra del homosexualismo como tal. Los verdaderos homofóbicos son los que practican la homosexualidad, porque tienen fobia a lo que son en esencia. Cuando usted y yo empezamos a caminar con el Señor, coloque ese ejemplo vago. Puede ser el homosexual, puede ser el zoofílico, pues lo que sea, la práctica que sea, que la llaman ahora disque buena. Robar, pues es normal, que roben, pero que nos dejen trabajar. Estamos llevando a esos límites la cosa. Bartimeo, entonces, pues, era hijo de honor. Entonces, cuando usted y yo empezamos a relacionarnos con el Señor en intimidad, a ser familiares con Él, ¿qué empezamos a tener con Dios? Vamos a empezar a darle gloria a Dios. Así, ojo con esto, usted se sienta un mendigo, no sé cómo se dice, mendigo se diría en mexicano, y aquí mendigo. ¿Cómo se diría? Mendigo, hijo. Bartimeo tenía una particularidad, dice en el verso 47, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir. ¿Cuál era la particularidad que tenía Bartimeo en ese momento? Escuchaba. Él podía tener ceguera física, pero tenía un don, tenía un sentido bien desarrollado. ¿Cuál era? El oído. Mi papá, abuelo, era ciego y él desarrolló un oído impresionante. Pues la mayoría de sentidos a las personas que les falta uno se desarrollan los demás. Y mi abuelito me escuchaba de lejos y me saludaba. Y hacía escándalo para que yo subiera al apartamento de él a saludarle. Bartimeo estaba, ¿qué? Oyendo. Ojo con esto. Más adelante, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta que Bartimeo lo que lo salvó fue la ¿qué? La fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios. Por el oír a Jesucristo, porque Él es el verbo hecho carne. Entonces Bartimeo escuchó que era Jesús y simplemente dijo, ay, qué bueno, ahí va pasando el Señor. Hay gente, a mí me encanta cuando usted participa, eso es hermoso. Hay gente que el reino de Dios se les manifiesta y ven pasar a Jesús. Ven pasar a los que predican el evangelio
Ay, tan lindo. Ay, qué bueno. Ojalá todo el mundo fuera cristiano. A mí me ha tocado escuchar gente que dice eso. Ay, sí, no tan bueno para ustedes los cristianos. Ay, ustedes oran tan lindo. Ay, venga, ore por mí que a usted Dios sí lo oye. Óreme, por favor, que a usted Dios sí lo oye. ¿Sí o no? El Señor está pasando por él. Bartimeo empezó a hacer algo bien interesante. Diga conmigo, la fe que viene por el oír, hay que ponerla en acción. En acción. Y enseguida voy a testificar lo que pasó hace 8 días con la plata del arriendo. Resulta que Bartimeo puso la fe que él tenía en acción. ¿Cómo la puso? En primera instancia, en primera instancia. ¿Cómo la puso? ¿Cómo? ¿Accionó qué? Físicamente. Primero accionó físicamente. Empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El que necesitaba que se notara, que se notara. Usted y yo, cuando empezamos a caminar con el Señor, necesitamos empezar a llamar la atención de Jesús. No es que Él no nos esté mirando, no es que Él no tenga la atención sobre nosotros, pero a Él le gusta que usted y yo, ¿qué hagamos? Accionemos. A Dios le gusta la acción, a Dios le gusta el movimiento. Por eso Él dice, camine. Y en la medida que usted y yo vamos caminando, Él va colocando el piso. La fe es para esto. Hoy yo quiero que usted entienda lo siguiente. A veces a nosotros nos gustan que nos vean, pero no estamos viendo. Nuestra visión es limitada. Bartimeo empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era muy importante lo que él estaba gritando, porque él estaba reconociendo el linaje real de Jesucristo. Ojo con esto. Los otros, si ustedes miran los pasajes anteriores, ninguno le había dado honor de rey a él. El único que le empezó a dar calidad de rey a Jesucristo fue un ciego. Los otros le estaban diciendo, Señor, que cuando esté en su reino, entonces nos vean. Y este empezó a decirle, Jesús, usted es el rey. Usted tiene el poder, usted tiene la potestad, usted y yo le podemos decir a lo que se venga en contra de nosotros. Nada es más importante que la presencia de Dios en su vida y en mi vida. Que estamos pasando por un momento de recursos limitados, estamos sin caja, pero la provisión proviene de Dios. Ayer en la vigilia el Señor nos habló de quién es el oro, de quién es la plata, del Señor, del Eterno, de nuestro Yahweh. Él es el dueño del oro y la plata. Y si usted es un hijo, un bar, ¿será que Él no le va a dar a usted para que usted lo honre a Él? Porque aquí la esencia es esa. Es Dios el que da para que usted y yo lo honremos. Esa es la esencia. Bartimeo empezó a gritar. Bartimeo no le importó la circunstancia. Bartimeo está en un momento difícil de su vida. Estaba marginado, estaba en la orilla. Dice ahí que estaba a la orilla del camino. Marginado. Las circunstancias le estaban diciendo, no le va a escuchar. Es más, ¿cuántas veces usted está orando como creyente? Está clamándole al Señor y con fe y fervor y está orando. Y en la misma oración, madre demonio diciéndole a usted, el Señor no está escuchando su oración. Y ese dardo de fuego le llega a la mente y usted dice, amén. Le cree más fácil a un dardo del demonio que le está diciendo, vea, yo lo digo por experiencia. Y le he pedido perdón a Dios por eso. Yo no lo estoy diciendo por usted, por mí. Yo he estado orando y he sentido que, si no lo escucho, y sí, Señor. Es más, si usted me escucha, ¿qué va? Lo distrae con el gas, con la guapanela, con el arroz, la novela, todo ese tipo de cosas. Santos de Dios, hoy el Señor está diciéndole a usted y a mí, así las circunstancias adversas de alrededor vengan en contra de usted, usted tiene que darle honor al rey. Y cuando usted y yo le damos honor al rey, ¿qué va a hacer él? Me encanta porque aquí dice que la circunstancia, la gente que estaba alrededor lo reprendían. De la huya, que el Señor no lo va a atender. Tiene muchas oraciones para responder en este momento. ¿Qué se va a poner a responderle a usted? Le voy a contar un chiste. Llega una vez un tipo y se presenta ante un santito, ¿no? Y el tipo llegó ante el santito diciéndole, Señor, figúrese que mañana tengo que pagar 200 millones de pesos y no tengo plata, ayúdeme. Y llega otro tipo pobre y dice, Señor, regáleme 10,000 pesos que necesito para el almuerzo. Y el tipo lo miraba.
Al otro día, Señor, necesito los 200 millones de pesos para pagar las deudas. Y llegó el de los 10.000. Señor, necesito 10.000 para almorzar. Al tercer día, llega primero el de los 10.000. Señor, aquí estoy. Llega el de los 200 millones y dice, vea, yo le doy 20.000, pero no me lo distraiga. A veces nosotros creemos que Él está interesado en otras cosas y no en mí. Lo que activa el clamor a Dios, ¿qué es? La acción. Lo que activa el clamor a Dios, ¿qué es? La acción. Hagámoslo. Practiquémoslo. Que no se quede solamente en un mero discurso de hoy. Practiquemos el accionar, el clamar a Dios. No nos dé pena. Ese es un grave problema de los evangélicos. Nos da pena. Yo lo digo por mí, no lo digo por usted. A nosotros nos da pena. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha dado pena decir que somos cristianos porque de pronto hay alguien muy prestante? Yo he aprendido algo, y es que en todas partes mi esposa es testigo. Para donde yo voy, proclamo el evangelio. Si es una persona muy intelectual, muy divinamente, muy cosa divina, se le va a su evangelizazo. Si es muy pobre, se le va a su evangelizazo, porque a todos les cabe. El evangelio es para todos. Dime, ¿tú vas a decir algo? Sí, por eso ellos querían que los vieran, porque la perspectiva espiritual de Bartimeo era más amplia. Él reconoció a Jesucristo. Él reconoció a Jesucristo solamente oyendo que Él era. Para allá iba, para allá iba. Entonces resulta que mi amigo Bartimeo, el hijo de honor, tenía una visión más amplia del concepto espiritual que los demás, porque todo el mundo lo reprendía. Usted se imagina ese chorrero de gente que iban para Jerusalén, en pleno momento de la Pascua, desde Jericó hasta allá, que eran como 5 o 6 medidas de estadios grandes. Era una medida como decir de aquí, de caminar de aquí a Prado, más o menos. Él estaba siendo menospreciado, excluido, marginado, y todo el mundo lo quería callar. ¿Y él qué hizo? Ah, bueno, está bien. En otra ocasión será. Cuando venga, va a estar en la jugada, para cuando venga lo voy a mirar a ver a qué horas pasa. Yo le decía a mi abuelito, abuelito, mire tal cosa. Así, literal. Para mi abuelo, nosotros le hablamos como si él no fuera ciego. Bartimeo, en medio de la circunstancialidad, ¿qué empezó a decir? Jesús, hijo de David. Ay, yo no. Una vez me pasó a mí una anécdota. Hace muchos años, recién llegué yo acá a Medellín a vivir acá, inauguraron el aeroparque Juan Pablo II. Yo no era muy buen nadador, no soy muy buen nadador. Y me metí en la piscina de olas. Y esas piscinas de olas, en vez de jalar la gente hacia afuera, lo tira para la parte honda. Y yo me estaba ahogando. Y por pena de decir que entonces yo empecé a gritarle al salvavidas, me ahogó. Oye. Literal así. No le hablaba, sino que levantaba. Y yo veía entre sollozos cuando el salvavidas me miraba. El tipo vio mi acción y gloria al Señor, se tiró y me sacó. Y cuando me sacó, yo todavía todo necio. Digo, no, era un calambre, era un calambre. Por la pena de que me sacaron. La pena. La pena de que me sacaron. ¿Cierto? Bartimeo no copió a la circunstancia. Bartimeo empezó a gritar. Más todavía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Empezó a detenerse. Me encanta esto. Viene lo siguiente. Muchos le reprendían, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Vamos a mirar estas acciones. ¿Cuál fue la primera acción que hizo Bartimeo? La primera acción, reconoció por el oír que era Jesús y empezó a ¿qué? A clamar. Primera acción. Segunda acción que empezó a hacer Bartimeo, o que hizo Bartimeo. En el verso 56 está. Hay 3 cosas que hacen las circunstancias con usted y conmigo. 3 cosas que hacen las circunstancias.
La primera circunstancia, la primera adversidad, la primera circunstancia positiva que hace la adversidad con usted es lo siguiente. Cuando usted supera un obstáculo negativo, le genera confianza. Usted no ha visto que cuando usted ya pasa por una situación, todo bien. Yo no sé si a usted le ha pasado. Cuando uno va a otros países, en el aeropuerto, uno llega al aeropuerto y es como que, ¿para dónde cojo? Cuando yo empecé a viajar, empecé a irme 2 o 3 horas antes a poder llegar y reconocer. No pasar como me pasó con la piscina, por tonto. Yo llego y reconozco. Cuando uno ya llega, ya pasa esa situación, ¿qué obtiene? Confianza. Ya uno llega y después de llegada ya pasa el check-in y tal. Ya va ¿con qué? Lo primero positivo que la circunstancia adversa le genera a usted es ¿qué? Confianza. Número 1. Número 2. La circunstancia adversa le genera a usted la necesidad de accionar, o sea, de levantarse. Si usted se queda en la adversidad, se queda tirado, mi negro no aprendió. Se quedó ahí. Pasó Jesús, pasó la posibilidad del milagro, pasó la solución al problema y usted simplemente la vio pasar. La adversidad a usted le manifiesta que tiene que hacer ¿qué? Accionar. La vida de un cristiano no es una vida pasiva. La vida del cristiano es una vida de actividad, activa, de guerra. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Ay, yo no vine a traer paz. Todo el mundo dice, ay, písanlo. El Señor Jesús es el más, el mono, el zarco. Con él hay paz. Mentira, hay paz interior, hay paz espiritual. Pero lo que se viene es guerra. Y la guerra es guerreando, no es cacharreando. En la Biblia dice en el libro de Josué, y Josué todo lo que obtuvo, lo obtuvo en guerra. Usted y yo, todo lo que obtenemos, lo tenemos que obtener ¿cómo? En guerra, y en guerra espiritual, ¿qué más áspera todavía? ¿Están conmigo? ¿Están aburridos? Listo. Si están aburridos, les toca esperar porque viene lo mejor. Lo tercero que hacen las circunstancias adversas, te confirman el llamado del Señor. Número uno, te ayudan a tener confianza. Número 2, te muestra la circunstancia adversa, te muestra cómo tienes que accionar, de qué manera tienes que accionar. Y 3, para los que somos llamados por el Señor, ¿qué hace? Nos confirma el llamado. ¿Cómo usted sabe que Dios lo llamó? A través de la adversidad. Porque se da cuenta que cuando supera el problema, entonces ¿quién se levanta? El que lo llamó a usted y el que me llamó a mí. Hoy Dios le está diciendo a usted es un llamado. Usted es un hijo de honra, no un hijo de Satanás. Usted es un hijo de honra. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos adoptados hay aquí? Yo soy adoptado y acepto en el amado. A mí el mundo no tiene nada que ofrecerme. El problema es que estamos viviendo todavía en el mundo. Hoy el Señor nos está diciendo a levantarse, mis negros, a levantarse. Muy bien, verso 50. Dice, la primera acción que tuvo Bartimeo, ¿cuál fue? Oír, clamar. La primera acción fue, clamar. En el verso 50 está la segunda acción. Dice, él entonces, Bartimeo, arrojando su capa. ¿Cuál fue la segunda acción? Arrojó la capa. Él se levantó y arrojó la capa. Aquí yo quiero que nos centremos un momentico. Esto es bien interesante. Bartimeo se levantó y arrojó la capa. En ese tiempo, las personas con alguna limitación física necesitaban un distintivo para mostrar su limitación. Por ejemplo, tú ves una persona que pasa con muleta y inmediatamente tú ¿qué miras? Los pies. Cuando el hermano Giovanni se quedó lisiado de ese piececito, uno lo veía con las muletas y uno inmediatamente miraba a ver cuál de los dos pies estaba malo o si se le había mochado la pata. En esa época, los ciegos, los ciegos dependían de la mendicidad, dependían de la buena voluntad de otras personas. Entonces, si los cogía el día, el sol, ¿qué hacían con la capa? Se protegían. Si los cogía la lluvia, la capa los protegía. Cuando llegaban al sitio de pedir la limosna, extendían la capa y la gente llegaba y les tiraba la plata, las monedas sobre la capa. Y ellos después la doblaban y la guardaban, ¿cierto? La capa era como su sustento, era como el distintivo de ellos.
y las capas tenían ciertas características. Era su protección, entonces las capas de los ciegos tenían ciertas características, unos colores distintivos y demás. Entonces la gente lo veía, los que eran bondadosos los veían y hasta los auxiliaban, porque había algo que los distinguía, ¿sí o no? A veces usted y yo tenemos una capa de la cual dependemos. Esa capa puede ser el empleo, esa capa puede ser el esposo, esa capa puede ser... En este caso es algo económico. A veces usted y yo miramos nuestra capa como de lo cual dependemos nosotros. Bartimeo la tenía clara, mi esposa lo acaba de decir. Él tenía una visión clara de quién era Jesús. Él se levantó y cogió e hizo un acto de fe. ¿Cuál fue el acto de fe? Botó la capa. Dice, él se levantó y arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Si usted quiere obtener la respuesta de parte de Dios en cualquiera sea la necesidad que usted tenga, tiene que soltar aquello de lo que usted está dependiendo, que es su provisión, y entregarle a Jesús. Miren, yo en la semana pasada le pedí perdón a Dios, porque yo soy de los que proclamo fe. Y la semana pasada me vi enredado en la fe. La semana pasada me vi enredado en la fe. Al punto de decir, vamos a entregar el local. Porque llevábamos 8 días de pasados del arriendo y no teníamos plata. Y para los que no sabían y para los que nos están viendo, hace 8 días milagrosamente el Señor nos proveyó para el arriendo y para los servicios de la iglesia. En un momento en que no pensaba yo de a dónde. Ya estaba pensando en vender mi cuerpecito. Yo por kilos valgo, no crea que no, por quileado algo. Hace 8 días, yo dije, por donde quiera que yo vaya, voy a testificar lo que Dios está haciendo. Y esta semana me he dedicado a hacerlo. El miércoles estuve predicándole a los pastores de la misión y les testifiqué. No importa que la gente no crea, no importa que la gente diga, ay, nosotros, ustedes y yo vivimos esa sensación de estamos dependiendo solo del Señor. ¿De qué está dependiendo usted? ¿Cuál es su capa? Escuche esto, la capa le roba a usted la visión y se lo voy a demostrar aquí. De lo que usted dependa, le roba a usted la visión de Dios. Bartimeo, ¿qué hizo? Dijo, no, yo no necesito la capa, yo necesito ir a la fuente. Dice, y vino a Jesús. Verso 51 dice, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? La misma pregunta que le hizo a sus discípulos 2 o 3 noches anteriores. Allá voy. Espérenme que para allá voy. No se me adelante, hermana. Si quiere, venga y predique. Póngale pues cuidado. Viene lo siguiente. Jesús le preguntó lo mismo que les dijo a sus discípulos. ¿Qué quieren, mis amores? ¿Qué quieren, mis chiquilines? Él le dijo a Bartimeo. En el Evangelio según San Mateo parece que eran 2 ciegos. En el Evangelio según San Mateo dice eran 2 ciegos. Pero Marcos y Juan hablan de uno solo, de Bartimeo. Parece que eran 2, uno no le dio honor a Dios y el otro sí le dio honor a Dios. Este sí le dio honor a Dios, parece ser eso. Bartimeo le respondió, maestro, que recobre la vista. Esto es poderoso. Que recobre la vista. El prefijo re, antes de vista, de recobrar, quiere decir que él de pronto ya antes tenía vista. Ya había vivido, ya había tenido visión. El prefijo re parece indicar que Bartimeo en otro tiempo tenía visión física. Esto ocurre muy a menudo en los cristianos. Los cristianos no tenemos visión. El ciego Bartimeo
La pregunta de Dios, póngale pues cuidado. El tema de hoy se llama, ¿qué quieres? ¿Ver o que te vean? En el libro de Génesis, capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor Jesús llegó diciéndoles a ellos, yo pues Adán, lo pillé, no esconda. No. Él le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán le respondió, tuve miedo, me di cuenta que estaba desnudo, papá. ¿Será que Dios no sabía que Adán había pecado? Cogió al Señor en el baño, ay, Adán pecó, no, ya el Señor tenía la provisión para ese problema. La pregunta de Cristo, 3.000 años, 4.000 años después, ¿cuál fue? 4.000 años después, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es, Adán le preguntó, ¿dónde estás? Y a este le preguntó, ¿qué quieres que te haga? La pregunta de Dios no es una pregunta estúpida. Ay, ¿qué quieres que te haga? Ay, ¿dónde estoy? La pregunta de Dios es una pregunta siempre develativa. Cuando Dios te confronta en tu necesidad, cuando Dios te confronta en tu proceso, en tu adversidad, Dios está diciendo qué hay en tu corazón. Pero como tu corazón es malo y perverso y no lo quieres reconocer, me toca sacarlo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dicen en Bogotá, ¿qué hizo? ¿Cómo fue? La pregunta de Dios es para sacar lo que hay en realidad en el corazón del ser humano. En sus discípulos, ¿qué afloró? Una sensación, una necesidad insaciable de ser vistos. Pero en Bartimeo sacó una necesidad insaciable de tener ¿qué? De tener visión. Y la visión de Bartimeo no trascendió a lo netamente físico. ¿Tú te imaginas donde Bartimeo le hubiera dicho al Señor, esta campeona? Le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Uy, Señor, es que imagínate que la capa se me está dañando. Y como no la veo, entonces para ver si me da una nuevecita. Muchas veces usted y yo le pedimos así a Dios. Ay, Señor, si usted me regala la lotería, dígame el número del chance. Póngale pues cuidado. Bartimeo no le dijo al Señor, uy, Señor, qué rico sería que usted me regalara un bastón blanco, bien bonito, con lujitos. Yo quiero un bastón con incrustaciones en oro. Pues usted es el rey. Para usted que son 3 incrustacioncitas de oro. Para usted que son 1.204 millones que necesitamos. ¿Ada? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted y yo estamos pensando de esa manera? Muchas veces usted y yo estamos limitados a lo circunstancial. Bartimeo hizo lo que la hermana acaba de decir. Él arrojó la capa y en esa acción dijo, nunca más la voy a volver a... Y ya había recibido la sanidad. No la había recibido. De hecho, no recibió la sanidad hasta después de un diálogo confrontativo con el Señor Jesucristo. Antes no había recibido la sanidad. Él simplemente hizo la acción. La salvación. Soso, listo. Bartimeo se levantó diciendo, en su accionar, yo le he dicho a mi esposa, a veces el lenguaje verbal no habla tanto como el lenguaje no verbal. ¿Estás de mal genio? No, para nada. Cuando uno comete errores, muestra más, lamentablemente, lo que hay en el corazón. ¿Sí o no? Bartimeo se levantó y arrojó esa capa. Yo creo que hoy es el día en que usted y yo necesitamos escuchar la voz del Señor Jesús y arrojar eso de lo que estamos dependiendo para poder depender plena y absolutamente de Él. Les iba a hablar de Hebreos capítulo 11, pero por tiempo lamentablemente no podemos. Pero Bartimeo no se levantó y dijo, Señor, yo necesito, es más, este sol es muy picante, qué bueno un gorrito en la capa. Usted que es el creador de todas las cosas, hágame una capa indestructible. Una capa sin costura, inconsútil. Una capa así, como la que usted usa. Las bobadas que
una sombrita de un árbol que vaya a permanecer. Él no le pidió cosas ridículas al Señor. Fue muy claro en lo que le pidió. Que recobre la vista. Unos estaban pidiendo ser vistos y el otro estaba pidiendo ver. Pero el que pidió ver tenía más visión que los que estaban pidiendo ser vistos. Maestro. Aquí maestro aparece como Raboni y es un maestro excelso. Lo mismo aparece maestro como cuando las mujeres se encontraron con el Señor en la resurrección. Ellas le dijeron maestro. Esta palabra aquí no es ni didáscalos ni tampoco paidagogos. Es Raboni, que es un maestro que viene en una actitud o más excelso que sobre todas las cosas. Cristo es mayor que todas las cosas. Él viene sobre todas las cosas. Hoy, ¿qué quiere hacer Dios con usted ya para terminar? Que usted vaya, usted y yo, vayamos a Él, que es la fuente. Que no le pidamos a Él un mejor bastón, una capa nueva. Que no le pidamos que nos regale la mejor esquina para pedir limosna. Él no le dijo, Señor, que el semáforo donde yo me pare solamente pasen carros finos. Y que todos me den de a 100.000. ¿Cuántas veces usted y yo estamos pidiendo eso? Señor, no, un empleito donde me gane siquiera el mínimo. Somos muy facilistas, muy cómodos. Bartimeo nos está enseñando que si usted quiere darle honor o recibir honor como hijo, empiece a botar todo aquello que lo está haciendo depender de algo emocionalmente, sentimentalmente, socialmente, económicamente. Arroje esa capa hoy. Hoy es el día de botar esa capa, porque usted lo único que necesita es a Jesucristo. Dice aquí, y Jesús le dijo, vete, una cosa loca, tu fe te ha salvado. Yo creo que aquí seguimos dentro de 8 días con este tema, acerca de la fe. Y les voy a hablar desde dentro de 8 días. Vete, tu fe te ha salvado. La palabra salvación acá, decía la hermana Adriana, es lo siguiente, en griego es sosotek. Sí, derivado de soso, o soteros, de salvación. Amor, con el micrófono. Soso es salvación, y la salvación es algo integral, pero que proviene ¿de dónde? De la eternidad, o sea, del espíritu. Soso. Es más, una es con S y la otra es con Z, entonces sería soso. Ahora sí. Dime. Uy, hermana, excelente. La hermana, para los que nos están viendo por televisión, la hermana Gloria está diciendo que fue tan grande la fe de él que arrojó la capa. Otro, en otra circunstancia, se abriga y va con la capa donde el Señor. Él ya se estaba viendo cómo. Ya la tenía clara. Por eso dentro de 8 días vamos a darle continuidad a esto. El hombre la tenía clara. Repito y termino con esto. Él no fue a pedirle un bastón nuevo. Él no fue a pedirle el mejor semáforo. Él no fue a pedirle un overol nuevo. Él fue a pedirle lo que él realmente necesitaba. Dime, mi amor. Es que para poder entender la palabra salvar ahí, tenemos que ver la palabra fe, que es pistis, y significa la persuasión que viene de Dios en el corazón de la persona, porque es una persona fiel a Dios. Entonces, al esta persona tener fe, ¿qué sucede? Viene la palabra luego salvar, pero esa salvación es ser sacado, aquí dice librado. Él fue librado por Jesús de la situación en la que estaba. Esa circunstancia. Él fue librado por el Señor de esa circunstancia. Entonces, que quede claro que no es la salvación no es la salvación que Cristo habla en la cruz, es la salvación de una libertad, de una situación contraria. Librado, salvado de la raíz es soso. Exactamente, la raíz de salvación es soso. Y hay otras, no sé cómo se dicen en la gramática,
Está soteros, sotérico, sotayos, que quiere decir sacar o librar a algo o a alguien de un peligro inminente. La doctrina de la salvación se llama soteriología, ¿cierto? La ciencia que estudia la salvación, lógicamente. Entonces, ahí, ¿qué ocurrió? El Señor cogió y lo sacó a él de una situación que para él, ¿cómo era? Contraria, adversa, negativa, que lo quería asumir. ¿El Señor qué hizo? Lo libertó. ¿Con qué lo libertó a él el Señor? ¿Con qué lo libertó? Dijo. Jesús dijo. Palabra. La palabra es la que lo va a traer a usted, le va a traer a usted fortaleza. Usted quiere ver una situación difícil en la cual usted esté viviendo, cerquita del medio suyo, proclame palabra. Dentro de 8 días vamos a hablar de eso. Pero hoy la idea es la siguiente: ¿cuánto nos vamos a levantar? Por lo menos en esta semana a empezar a botar esa capa, esa dependencia horrible, que si no vendo nativos, paila, estoy... No, Dios es el que bendice a nativos para darte a vos. Dios es el que te está abriendo a vos. También este hombre es un hombre de fe. Dios es el que te va a proveer para todos los chécheres. En la medida que usted empiece a clamarle al Señor, va a empezar a ver. Dentro de 8 días el tema va a ser muy bueno porque vamos a mirar los resultados de esa fe. Padre, yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo te lo ruego, Espíritu Santo de Dios, que tu mano gloriosa y poderosa venga sobre nosotros, Señor, para salvarnos. Que la salvación se manifieste en nuestra vida, Dios mío, en medio de lo que nosotros estemos necesitando. Dios mío, ¿cuántas veces necesitamos la salvación en el desánimo? ¿Cuántos hermanos, hermanas, miembros de la iglesia, del cuerpo tuyo, están desanimados que ni siquiera quieren volver a la iglesia? No encuentran sentido, no encuentran propósito. Necesitamos la salvación, Dios mío, para que nos libertes del desánimo. Que podamos arrojar, Dios mío, esa capa de conformismo en la cual estamos, Dios mío, y podamos ir a caminar hacia ti, hacia tu presencia. Te lo ruego, Señor Jesucristo. Yo te ruego que hoy te muevas, Espíritu Santo de Dios, en cada uno de nosotros. Que aunque las adversidades quieran venir, Dios mío, y reprendernos, y apabullarnos, y arrinconarnos, colocarnos al margen, junto al camino, Dios mío, podamos levantarnos con más ahínco y gritar más fuerte, Señor. Aquí en Transformación nos estamos levantando a clamar, a clamar, a clamar, y más fuerte vamos a clamar. Si las circunstancias vienen en contrariedad, Dios mío, nos vamos a levantar, porque tú a través de tu palabra nos estás hablando, Dios mío. Tú despertaste nuestro espíritu para orar, despertaste nuestro espíritu para clamar, despertaste nuestra alma para adorarte, Dios mío, y a eso venimos. A eso venimos, Dios mío, a adorarte, para que tú no pases por aquí desapercibido. Que podamos decir: Jesús, Hijo de David, tu misericordia se manifiesta en nosotros. Jesús, Hijo de David, muéstranos al Padre. Jesús, Hijo de David, muéstranos tu sacerdocio, para que podamos ir tranquilos, plenos, confiados ante el trono de tu gracia, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que todo aquello, todas aquellas capas de las cuales nosotros dependamos, Señor, si no la arrojamos, quémala, Señor. Todo aquello de lo que nosotros dependamos, quítalo de nuestra vida. Yo te lo ruego, mi Señor, porque tú eres suficiente. En tu palabra dice: al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Necesitamos la libertad que proviene de lo alto en Cristo nuestro Señor y Salvador.